¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué Buenas tal? noches. Buenas noches, buenas noches. Pues fíjate, Pepe, que este fallecimiento de José Luis, si bien fue sorpresivo por haber ocurrido precisamente en estos días, era quizás consecuencia de una serie de padecimientos que él ya había venido arrastrando desde bastantes meses antes, y gracias o por consecuencia de los cuales se pudo conocer un distanciamiento muy fuerte entre su esposa y las hijas del primer matrimonio de José Luis, que por desgracia empañaron mucho la imagen de este notabilísimo artista, cuya obra yo podría dividir en tres grandes partes. Primero, su obra de artista muy adelantado a su época, en la que demostró sus dotes indudablemente de excepcional dibujante. Yo no conozco a nadie que haya tenido un manejo de la línea y del volumen solamente con pocos elementos, como logró hacer José Luis Cuevas, que durante algún tiempo estuvo considerado el mejor dibujante del mundo. Así de rotunda fue su gran obra, y esa obra yo la pondría hasta su primera etapa de su vida en París. Después yo pondría toda la obra que le dio sustento, ya con mucha incursión importante en el grabado, en donde también se desempeñaba con una impresionante maestría para el metal y para el aguafuerte y para todas las cosas que se proponía. Era un trabajador incansable, trabajaba muchísimo, horas y horas y horas, y en esa parte de su trabajo fue realmente un artista que tenía con qué desafiar a la corriente tradicional de la pintura mexicana, que venía en línea directa del muralismo, y por eso se le llama la generación de la ruptura, porque él y otros artistas, de los que ahora no tiene mucho caso hacer el relato de todos, porque no hay tiempo, pero la ruptura fue exactamente con un modelo político del arte mexicano. La generación de la ruptura lo que hizo fue desideologizar el arte nacional, cosa que ya había empezado a hacer Rufino Tamayo, que en su momento también incurrió en el muralismo con figuras de obreros y cosas, pero después encontró su propio sendero. Y era la época en la que Siqueiros andaba con el dogma marxista del arte, decir, no hay más ruta que la nuestra, y José Luis y un grupo de jóvenes dijeron, sí, la nuestra. Vamos a romper con ese pasado, vamos a romper con lo que llamaba José Luis la cortina del nopal, que fue un hallazgo conjunto con Fernando Benítez, y entonces tiraron la cortina del nopal. La cortina del nopal era el nacionalismo pictórico mexicano, y en su lugar pusieron lo que hoy conocemos con estas maravillosas obras que hizo José Luis y otras no tan importantes, pero que forman parte del mismo paquete de expresión pictórico y hasta política. Después José Luis tiene una etapa ya un poco, yo diría, su creatividad se ve estorbada por su fama. Es el momento en el que el personaje opaca a la obra y él se convierte en el personaje central de sus cosas, y en ese momento llega al punto de su maravillosa megalomanía y construye su propio museo. Bueno, lo construye porque ese museo no se construyó, se adaptó el claustro de Santa Inés, allí en el centro de la ciudad, pero construye su gran obra escultórica, que es por un lado el gigante y por otro lado la giganta. Por la parte de atrás es el gigante, por la parte de adelante es la giganta. Yo le pregunté un día, ¿y por qué no hiciste el gigante, gigante? Y dice, porque me hubiera tenido que pasar mucho tiempo acariciándole el falo y yo no lo iba a hacer. Por eso es giganta por delante. Cosas que tenía José Luis: era un hombre ocurrente, escribía muy bien, tuvo durante mucho tiempo una incursión periodística notable con su columna Cuevario, que la hacía en el Búho, que dirigía en aquel tiempo otro amigo nuestro que murió hace poco tiempo, René Avilés Favila.
Y entonces en ese momento José Luis ya se había convertido en una referencia del arte mexicano, en un símbolo del mal comportamiento, de la rebeldía. Ya había aportado a la nomenclatura de la Ciudad de México el término inmortal de la zona rosa, que hay unos bobos ahí que dicen que le puso rosa por Rosa Carmina, y no es cierto. Le puso rosa porque había una exposición en la galería de las hermanas Pecanins, y él había hecho dibujos de el Marqués de Sade y de Charenton, el manicomio francés, y entonces dijo: vine a traer estos grabados de zona roja a donde se pasea la gente burguesa por la zona rosa, porque la colonia Juárez, esa parte, Hamburgo, Génova, todo eso, era un lugar de grandes restaurantes, y era un lugar elegante y todo. Entonces él metió la zona roja de Charenton, manicomio y Sade, locura, la metió a la zona rosa de la gente bonita. Después ya no quedó nada bonito, ni los dibujos de Cuevas actuales, que son lamentables, absolutamente horrorosos, porque seguramente no los hacía él. Él firmaba las hojas y en eso se parecía a Dalí. Dalí firmaba en blanco y una bola de vividores a su alrededor, hacían unos monigotes espantosos y los hacían pasar por obra propia, porque sus dibujos actuales son una cosa vergonzosa, incomparable con la maravillosa calidad de sus dibujos de antes. Y finalmente, bueno, pues el espectáculo familiar, del cual ojalá no tengamos que ver segundos y terceros capítulos, el pleito aquel con sus hijas, aquella conferencia de prensa en la que públicamente repudia a una de ellas y le dice: no te me acerques, no te quiero ver, no me beses, quítate, vete de aquí. Y las hijas diciendo que lo habían encontrado tirado en un baño de su casa, desatendido, abandonado, y él pues viviendo con su esposa, con esta señora Beatriz del Carmen Bazán. Beatriz del Carmen, que era pues la única que ya tenía en últimas fechas trato cercano con él. Ella lo tenía un poco aparte de todo el mundo, ¿no? Lo tenía bajo su custodia, y yo no sé si era la custodia de una persona con piedad o de una persona con envidia, de que no quería que nadie lo viera, que nadie se acercara, no sé. Yo dejé de ver a José Luis hace más de 10 años, tuvimos un pleito bastante feo, nos dijimos cosas muy feas, algunas merecidas, o sea, las que él me dijo a mí merecidas, yo le dije a él, digamos ahora, inmerecidas, pero finalmente yo guardo para el recuerdo y para la historia del arte mexicano la maravillosa obra inicial de José Luis Cuevas, que es verdaderamente de una creatividad y de una originalidad absoluta, ¿no? Ya después sus posiciones personales, su exhibicionismo, su capacidad publicitaria, todo eso deja de tener importancia si se le compara con el peso sustantivo de la buena obra que hizo Cuevas. Incluso en la parte escultórica tiene obras muy importantes, tiene cosas, realmente unos bronces aquí maravillosos. Hay una memoria que está haciendo de anécdotas, de extravagancias, ya que estás hablando de este hombre tan peculiar, que hace una recopilación en la revista Chilango y menciona cosas bien interesantes. Por ejemplo, que él nació en los altos de una fábrica de lápices El Águila, en la colonia Roma, y vivió con los abuelos hasta los 8 años de edad. Él nació en un callejoncito por ahí cerca de Chimalpopoca, por Fray Servando, que se llama el Callejón del Triunfo. Y entonces él decía: yo nací en el Callejón del Triunfo y no me quedaba de otra, decía. No, bueno, él ahí nació. Bueno, él tuvo desde los 11 años un problema de fiebre reumática, con Beatriz del Carmen Bazán, quien no obtuvo la anulación de su primer matrimonio. Pues él se casó 12 veces por el rito nacional masónico, por distintas culturas como la maya, la huichola, tarahumara, la inca, la tibetana. Él quería aparecer en el libro de Guinness, dice Chilango. Desde los años 70 todos los días dibujaba autorretratos y se tomaba fotografías. En los autorretratos fijaba momentos de su vida y en las fotografías dejaba constancia del paso del tiempo
sobre su persona. Una vez declaró que lo que amaba de las mujeres, si la mujer es propia, amo ante todo la manera de que se entrega y expresa su amor. Si la mujer es ajena, odio ante todo su fidelidad. Un apasionado del cine, ha dicho que sus conocimientos eran amplísimos. Sabía mucho de cine, era miembro de la academia. Y sí, amigo de Carlos Fuentes. Cinéfilo, en fin, la mujer inseparable de Cuevas, hasta su muerte fue Berta. Bueno, ahí en la colonia Cuauhtémoc, detrás de la embajada británica, hay una rotonda y ahí hay un monumento, una escultura muy de inspiración muy picasiana que hizo José Luis cuando murió Berta. Es un monumento que él le deja ahí a Berta. Es una escultura grande de unos 18, casi 20 metros de alto. Devorador de libros, personalidad irritante, constantemente angustiado, en fin. Cuando mi amada esposa y yo hayamos muerto, nuestras cenizas serán colocadas en la misma urna. Esta deberá ser en la Catedral Metropolitana, donde llevamos a cabo nuestro matrimonio católico. Es lo que decía José Luis Cuevas. Vamos a ver si se cumple. Pues sí, decía muchas cosas y era un hombre provocador, era un hombre muy inteligente cuando quería hacerlo, y por lo general lo era muy simpático, muy seductor con los hombres y seductor con las mujeres. A los hombres los seducía para ganarse su admiración y a las mujeres las seducía para ganarse lo que los hombres no le podían dar porque no eran mujeres. Y tenía un enorme éxito. Él decía que era un gato macho que andaba por las azoteas buscando, ¿no?, aventuras nocturnas, y bueno, me consta que conseguía algunas muy buenas aventuras. Los caballeros no tenemos memoria, pero alguna vez llegó a mi casa acompañado, y en fin, muchas cosas que yo no voy a contar nunca porque son cosas privadas que ocurrieron en otro tiempo, pero sí realmente, como dije hace un rato, me quedo con la maravilla de su obra inicial, que todavía no ha sido superada ni en este país ni en ninguna otra parte. Gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Rafael Cardona, El Cristalazo.